En Marcos capítulo 2, en el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera ya que no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados se son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a estar predicando bajo el título Misión Imposible. Nosotros como seres humanos nos preocupa tanto hacer cosas que para nuestro entendimiento tengan sentido. Es como decía al principio, esta misión imposible. Si nosotros entendemos que lo que queremos emprender es imposible, nunca empezamos. ¿Por qué? Porque para nuestro entendimiento sabemos que lo que queremos hacer no se puede, por X, Y, no importa la razón. No importa si es una razón, 5 razones, pero si sabemos que no podemos tener el éxito, nunca emprendemos a hacer tal cosa. Eso estoy hablando de la mente humana en el día de hoy. Nosotros nos enfocamos tanto en el ahora y en el qué dirán, que muchas veces nos aguanta y perdemos las oportunidades más importantes de la vida. Porque solamente nos preocupamos tanto qué va a pasar mañana, qué va a pasar en varios minutos. Nos preocupamos qué puede decir el vecino, nos preocupamos qué puede decir el hermano, nos preocupamos qué puede decir nuestros parientes, hasta nuestro propio cónyuge, y perdemos ciertas oportunidades en la vida. Cuando nosotros empezamos a leer el segundo libro de Marcos, el segundo capítulo, del libro de Marcos, podemos ver rápidamente que allí estaba Jesús, y podemos en Capernaum, y podemos ver que él entró en cierto lugar, y ese lugar se llenó rápido de personas que querían escuchar lo que él quería decir o lo que él estaba enseñando. Y cuando vamos por el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que obviamente no podía caminar, no podía dejarse llevar por él solo. Tenía que 4 diferentes personas llevarlo a ese lugar. Y ese lugar estaba tan y tan lleno de personas que ellos no podían, con la camilla, el paralítico y los 4 como eran, uno en cada esquina, penetrar este bullicio de personas y poder llegar cerca de donde se encontraba Jesús. Ellos tenían fe que Jesús tenía el poder para sanarlo. Lo que ellos no podían era atravesar ese bullicio de personas. Cuando llegamos al versículo 4, allí dice: no podían acercarse a él
a causa de la multitud. Hermano, déjeme decirle, no podemos permitir que las presiones de este mundo te trochen tus planes. Porque así como este grupo de 4 personas estaban dispuestos a llegar a donde Jesús y no pudieron porque la multitud estaba impidiéndoselo, nosotros en el día de hoy muchas veces emprendemos ciertas cosas y presiones, cosas que están alrededor de nosotros, no nos permiten llegar a donde Dios quiere que lleguemos. No podemos permitir que las amistades nos impidan acercarnos a Jesús. Y obviamente estoy hablando de estas amistades que te llaman el día antes de la iglesia y te ponen un plan trazado. Vamos a hacer esto y mañana. Y las 3, 5 cosas son las cosas que a ti más te gustan hacer. ¿Y cuándo es? Mañana, ya el culto. Entonces, ay, Dios mío, tú empiezas a pensar y ponerlo en balanza y tu mente se te va y empiezas a contar todos los días que has ido al culto y no has perdido un domingo en ciertos domingos que corrido. Tú dices, yo puedo dejar de ir un solo domingo porque me van a llevar a aquel lugar, porque vamos a hacer aquellos otros planes. Y los mismos que se llaman amigos te paran, como esta multitud pararon a estas 4 personas. Paran de que tú llegues a la bendición, paran de que tú llegues al plan que Dios ha trazado para ti. Hoy en día el trabajo te impide que te acerques a Jesús. Sí, hermano, porque déjeme decirle que hay unos empleadores allá afuera que mira, tú eres cristiano, cuando tú le dices me gustaría tener, en la aplicación tú pones no puedo trabajar los domingos. Y cuando tú vienes a ver de todos los empleados que están en la rotación, tú eres el que más trabaja los domingos. Cuando tú te emprendes a hacer ciertas cosas como estos 4 hombres, no se pueden acercar al propósito por diferentes cosas. No podemos permitir que el trabajo sea una de ellas. No podemos permitir que los familiares sean tampoco otra. No podemos permitir que las opresiones de la vida te paren a tener tu bendición. Aleluya. Sí, porque mira, déjame decirte que los mismos vicios también se meten en el lugar donde Dios tiene que estar. Los mismos vicios te aguantan, los mismos vicios te arrastran, los mismos vicios te llevan por otro camino del cual tú tienes que estar, del cual Dios quiere que tú vayas. Aleluya. Pero estas son cosas terrenales que te desvían, te mueven, te sacan del camino para que el propósito de Dios nunca sea alcanzado. ¿Y qué pasa con las enfermedades? Es lo mismo, hermano. Es lo mismo puesto de otra manera diferente. Las enfermedades siempre cortan el plan de Dios en tu vida. Muchas de ellas no las buscamos porque esa es la realidad. Estaba hablando con mi doctora no hace ni un mes. Doctora, pero estas pastillas de la alta presión, ¿por cuánto tiempo esto va a durar? Ella fue a la computadora y empezó a mirar mis récords desde el 2015 hasta el 2021 y me dijo, cuando tú pesabas 180 no te hacían falta, cuando tú pesabas 190 no las usabas, cuando tú pasabas 200 libras tampoco te hacían falta. Es más, déjame decir, 205, que todavía es por encima del peso que debes de tener, no te hacían falta. Pero si tú bajas de peso, vamos a tener esta conversación de nuevo. Porque como que todas las cosas como que se ponen en su lugar. Y yo no estoy diciendo que el peso ni que las pastillas de alta presión me están parando, pero lo que estoy diciendo es que muchas enfermedades que llegan a nuestro cuerpo somos nosotros mismos que las causamos. Eso es lo que yo quiero decir. Y llegan a cierto punto que la persona está tan enferma que a la iglesia puede ir, que al hospital lo tienen que recluir. Y después le echan la culpa al diablo. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Porque muchas cosas que nosotros mismos hacemos pueden impedir que lleguemos a buscar nuestro milagro. Pueden impedir que nosotros podamos recibir nuestra bendición tal como Dios nos la quiere dar.
Y cuando yo estoy leyendo estos versículos en la palabra, como le estaba diciendo mientras estudiaba esto, me salían estas palabras y como que se salían de la página. Y después que habla de la multitud, continúa el verso 4 diciendo, descubriendo el techo de donde estaba. La palabra descubriendo o descubrieron, como está escrito en la palabra, quiere decir que había un techo con una cobertura. Y ellos tuvieron que quitar esa cobertura para poder tener acceso a lo que estaba pasando abajo. Como no podían entrar por donde estaba la multitud, estas personas, mira, como nosotros deberíamos de ser siempre. Como nosotros no podemos ir por donde está la multitud, tenemos que buscar unas maneras diferentes de cómo llegar a buscar nuestra bendición. Sí, porque muchas personas se quedan en la brecha diciendo, no puedo. Estos 4 hombres dijeron, no nos vamos a dar por vencidos. Si por aquí no se puede, yo me voy por allá. Y cuando llegaron al techo dijeron, mira, esto lo que hay que hacer es quitar este material que está aquí, sacarlo y bajarlo por ahí. Y los otros 3 no sé si estaban de acuerdo o si estaban dudando. Yo no sé si los 4 estaban en común acuerdo. Pero sea como sea, la palabra de Dios me dice que empezaron a descubrir el techo. Empezaron a sacar lo que estaba tapando y cubriendo a las personas que estaban a la parte de abajo. Y ellos empezaron a descubrir, y lo que yo quiero decirle, lo que a mí Dios me estaba hablando mientras estaba estudiando esto, es que nosotros tenemos que hacer unas cosas absurdas a veces para poder recibir nuestra bendición. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces tenemos que hacer cosas ilógicas que la gente por allá va a decir, pero ¿qué está haciendo aquel loco? Para nosotros poder recibir lo que tenemos para nosotros. Muchas veces tenemos que hacer cosas irracionales que los que te estén mirando dicen, tú estás loco. Aleluya. Mira, cosas caóticas que tenemos que hacer a veces para poder llegar a esa bendición, llegar a ese lugar donde tú quieres que tú llegues. Pero no nos podemos quedar, como estaba diciendo ahorita, en la brecha del camino diciendo, no se puede. El que se cruza las manos y dice que no se puede, ahí ese se queda. Pero los que van a vencer son los que no solamente dicen, por aquí no puedo, me voy por el techo. No solamente voy por el techo, pero voy a descubrir el techo. Tenemos que hacer cosas radicales, tenemos que hacer cosas extremas, tenemos que hacer cosas drásticas en esta vida. Mira, la Biblia me dice en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muchas veces tenemos que actuar con violencia hacia la opresión del mundo que siempre tratará de impedir nuestra bendición que viene de Dios. Y si nosotros no actuamos con violencia a ciertas cosas, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Nuestra bendición nunca la vamos a poder recibir. Tenemos que hacer cosas incomprensibles, extravagantes, y como dicen en mi pueblo, un disparate, para poder llegar a donde tenemos que llegar. Porque la multitud es mucha. Porque las olas del mundo son muchas, porque la oposición es bien grande y muchas veces se siente que el mundo completo está contra nosotros, pero si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Las fuerzas de este mundo no descansarán para verte derrotado y sin tu bendición. Déjeme decirle un poquito de conocimiento. Vamos a introducir algo secular en un mensaje espiritual. Hay un hombre que se llamaba Isaac Newton. Él fue un gran físico matemático, entre de otras cosas más. Un británico que se inventó esta regla fundamental de la física llamada como las leyes de Newton. Newton's Laws of Motion. Cuando estuve estudiando en la escuela, me las tuve que aprender. Las primeras 2 leyes no son originales de él, pero la tercera ley es original de él. Y créeme que traigo esto porque tengo un punto válido. Este hombre dijo, cuando se inventó esta tercera ley, por cada acción hay una reacción igual de signo o fuerza opuesta. Eso quiere decir que yo me puedo parar aquí ahora mismo. Puedo poner mi mano aquí y puedo pujar.
Usted ve cómo no se está cayendo. Es porque yo no le puse suficiente fuerza. Yo me puedo ir a la pared, me puedo recostar, puedo ponerle toda mi fuerza y hay un chance bien grande que esa pared no se va a mover. Estas son reglas de física. Y vamos a decir, no es que estamos diciendo que la pared está viva, pero para los términos de física, esa pared me está dando una fuerza igual, suficiente para yo poder no tumbarla. Y yo tengo que poner suficiente fuerza, más grande de lo que esa pared me puede poner a mí, para yo poder tumbarla. Por eso que para tumbar un edificio, no llaman a los primos y a los hermanos. Para tumbar un edificio buscan unas máquinas grandes. Y no sé si usted se acuerda, los muñequitos siempre salen, pero hay una máquina con una bola bien grande de acero, que cuando así y va y le da al edificio, se lleva con ello lo que tenga por el frente. El punto es que esa bola tiene más fuerza que la pared. Aleluya. Vamos a entender esto. El enemigo de las almas está allá afuera todos los días haciéndonos la fuerza. El enemigo de las almas está haciéndonos la guerra todos los días de nuestra carrera como cristianos. Pero usted sabe lo triste que es cuando el cristiano solamente le pone suficiente presión para que el enemigo no haga nada. La diferencia es que usted tiene que venir con una violencia, como dice Mateo 11:12, perdón, porque este reino de los cielos se sufre con violencia y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, tú tienes que venir con una fuerza mayor que la que está del otro lado opuesto para tú poder ganar, para tú poder tumbar, para tú poder seguir hacia adelante, para tú poder sacar eso que está en el medio de tu camino, eso que está, esa muchedumbre que está, tú tienes que tumbarla, tú tienes que sacarla para poder llegar a donde está Jesús, para poder recibir tu bendición. Estos jóvenes, estas personas, estos hombres estos 4 hombres tuvieron que subir hacia el techo, tuvieron que quitar este techo del medio, este material para poder bajar a ese paralítico por ahí. ¿Por qué? Porque la fuerza que ellos tuvieron que poder poner fue mayor que la que estaba alrededor. Gloria a Dios. En este caso usaron la mente. Pero en el caso de nosotros, ¿qué nosotros estamos haciendo? Porque no es suficiente solamente ponerle un poquito de presión para que no te pase nada. Y le pones un poquito de presión para que duras un día más, para sobrevivir un día más. Pero hermano, no estamos en tiempos de sobrevivir, estamos en tiempos de ganar, estamos en tiempos de seguir de escalón a escalón a escalón. Gloria a Dios, vive Jesús. Un poquito de presión. Igual como la que dice Newton. No, tenemos que poner mucha más. Tenemos que poner mucha más para que esta pared se caiga. Para que lo que está haciéndonos la presión se salga del medio. Tenemos que entender que cuando el enemigo te empuja con violencia, tú tienes que responder con más violencia todavía. De otra manera todo quedará igual. Hermano, cuando continuamos en lo que yo le llamo la parte C del versículo 4, está diciendo, haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Bueno, ya mencionamos que hicieron una abertura. Ya sabemos lo que estos jóvenes, estos hombres estaban haciendo. Ya nosotros sabemos cuál era el propósito. Ya sabemos cuál era su meta. Pero usted sabe lo que pasa. Muchas veces nosotros llegamos al momento de la verdad. Muchas veces nosotros llegamos al momento de que nosotros vamos a saber de qué estamos hechos. Y como que nos colgamos. Porque cuando no podemos, a través de la multitud, buscamos el techo. Cuando quitamos el material del medio, después empezamos a cuestionar lo que hemos hecho hasta el momento. Y decimos, nos miramos uno a los otros. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y aquel sale con una soguita. Vamos a bajarlo con esta soga. Y después viene uno de los 4 y dice, pero no. Tú no ves esa soga. Mira esos taques que cuando lo amarremos se rompe. Y el paralítico cae de cabeza y muere. Y después viene el otro incrédulo y dice, pero esa soga no está muy corta. Eso no va a llegar hasta allá abajo. Y después viene el otro y dice, a lo mejor la soga sirva, pero el peso puede ser que
se rompa la tela de la camilla. Y hermano, nos vemos en ciertas situaciones que escuchamos a las personas que están alrededor y ellos siguen sacando estas diferentes excusas. Y ellos siguen sacando estas diferentes opiniones, estas diferentes ideas y como que nos apagan los deseos. Como que nos quitan las ganas, como dicen de donde yo vengo, como que nos quitan las ganas de seguir hacia adelante porque estamos escuchando a quién, al hombre. Porque estamos escuchando a quién, a otros seres humanos. Pero se les olvidó que estas cosas de la fe son cosas sobrenatural. Estas cosas de la fe son cosas que no podemos poner nuestro propio entendimiento en ella, porque la matemática de Dios 1 más 1 no quiere decir 2. La matemática de Dios 1 más 1 quiere decir salvación. La matemática de Dios 3 más 3 quiere decir una disposición a servirte. Y sigue poniendo diferentes números y quieren decir cosas totalmente diferentes de lo que nosotros pensamos aquí en la tierra. Nos tenemos que olvidar de lo difícil que es la tarea y actuar en fe y hacer lo que tengamos que hacer. El sentido común en ocasiones conflige con la fe. Llévese eso para su casa porque le va a hacer falta en esta semana, le va a hacer falta en la semana que viene y el resto de su vida. El sentido común en ocasiones conflige con la fe. En ocasiones la tarea en sí se ve imposible. Mateos, él fue un colector de impuestos. Cuando Jesús pasó por el frente de él, le dijo: vente y sígueme. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Mateo? Mateo dijo: ok. Pero usted sabe lo que estaba pensando Mateo. Yo no, solamente estoy hablando de mi imaginación. Una persona que trabajaba oprimiendo el pueblo de Dios, en cierta manera oprimiéndolo porque él estaba colectando los impuestos. En otras palabras, que si tú no tenías dinero el día de hoy, él te podía quitar tus propiedades porque tú no le habías pagado al gobierno lo que tú le debías al gobierno. Mateo, más que todo el mundo, tenía muchos enemigos. Mateo, aunque no se llamaran enemigos, tenía muchas personas que no lo querían ver ni vivo. Mateo, de todas las personas que Jesús pudo haber elegido como uno de sus discípulos, era uno de los que más peor fama tenía en ese entonces. Lo que le estoy tratando de pintar es una foto negativa, una foto fea, una foto como que tú no puedes ver el beneficio, pero cuando tú miras las cosas por el lente de Jesús, Jesús tenía otra historia muy diferente. Jesús tenía el testimonio de Mateo muy diferente puesto en su mente. Jesús podía ver mucho más allá del oficio que él estaba haciendo. No solamente eso, Mateo, como trabajaba para el gobierno, tenía muchos más bienes que las personas en común que estaban por allí. Podíamos decir que si él llamó a un pescador, que sí lo hizo, él no tenía mucho que perder. Pero si llamaba a Mateo, él sí tenía mucho que perder, porque Mateo tenía sus propiedades, Mateo tenía un buen salario, Mateo tenía todas las de perder, tenía mucho más que perder que los demás. Pero usted sabe cuál fue la respuesta. Sí. Él no se importó lo difícil que estaba la situación. Mateo decidió dejarlo todo atrás. Esta fe ciega es necesaria para poder seguir hacia adelante. Para nosotros es difícil comprender, pero aunque no tenga sentido, es lo que Dios espera de nosotros. Es como estos 4 jóvenes no importaron lo que estaban viendo con sus ojos. Estos 4 hombres bajaron a este lecho de este paralítico por el techo para abajo, no importando qué iba a decir las personas, no importando lo que pudiera pasarle al paralítico como tal. Ellos dijeron: vamos a hacerlo en fe y vamos por ahí para adelante. Jesús se da cuenta, la fe en ellos le dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Ya sabemos lo que siguió ocurriendo. Y aquí estos escribas se empiezan a pensar, Jesús les corrige, Jesús les aclara quién Él es y qué Él puede hacer por la humanidad. Y dice en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él
se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Santo. Hermano, cuando nosotros nos concentramos en hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, créeme que no es solamente para tu beneficio, no es solamente para mi beneficio, sino que es para testimonio del mundo entero que tenemos un Dios todopoderoso. Es para testimonio del que duda, es para testimonio del que no cree, es para el testimonio del que todavía está en dos aguas, es para el testimonio de aquella persona que todavía está pensando si sí o si no. Pero cuando ellos ven a Dios a través de nosotros, ellos pueden tener la seguridad. Y ellos dicen: si a mi vecino le trabajó, a mí me puede trabajar. Si a fulano le trabajó, a mí también me puede trabajar. En conclusión les digo, es difícil acercarse a Dios, aunque Él siempre está a nuestro alcance. Es difícil, pero Él siempre está a nuestro alcance. Si Él está a nuestro alcance, hermano, vale la pena empujar un poquito más la carreta, empujarnos a nosotros un poquito más. Porque sabemos que al otro lado Él está esperándonos. Porque sabemos que al otro lado Él fue el que nos mandó a buscar. Porque sabemos que al otro lado Él es el que tiene nuestra bendición. Es difícil actuar de forma radical y con más violencia que el enemigo para obtener la bendición. Pero tenemos que hacerlo. Y pongo hincapié en la palabra tenemos. Porque, hermano, si no lo mira de esta manera, si usted lo mira como una opción o algo opcional, nunca vamos a llegar. Pero si en nuestra mente decimos tenemos que hacer esto, entonces todo el panorama cambia. Entonces ya sabemos que esto es un must, no una opinión. Esto es algo que tenemos que hacer, si no, no va a ser algo como que quizás, sino que es algo seguro. Y con esto termino. El ser humano tiende a sobrepensar a lo lógico, pero en estas situaciones de la fe, esa fe ciega es necesaria. Porque muchas veces esta fe ciega es necesaria. ¿Para qué? Para nosotros poder cumplir esta misión que muchas veces en nuestros ojos se ve imposible. Que el Señor les bendiga a todos y espero que Dios le haya hablado a través de este mensaje.